Amados hermanos, una vez más nos encontramos para compartir de estos devocionales matutinos que estamos llevando sobre la Biblia en un año, donde estamos considerando no solo el texto en sí, sino la relación, las conexiones que pueden tener. Y hoy, en este sexto podcast, vamos a hablar de la gracia de Dios. La gracia de Dios es aquella inclinación favorable de su voluntad para beneficiar a un objeto que no la merece. La gracia de Dios implica el poder de Dios para favorecer y la falta de méritos en el objeto favorecido. Es un deseo, es una inclinación bondadosa, misericordiosa de Dios para favorecer a los hombres que estamos incapacitados, que no merecemos dicha bondad. Es una bondad inmerecida del Señor para con nosotros. Y esto vemos en los 4 pasajes que vamos a considerar. Esta gracia de Dios no solamente inclina la voluntad de Dios, sino que también opera en el corazón de los hombres, llevando a cabo aquello que Dios se ha propuesto, generalmente la salvación, pero no es lo único, como veremos. En Génesis capítulo 6, lo que describe sobre todas las cosas es la condición del hombre que motiva o que trae consigo el juicio de Dios sobre el diluvio. El texto comienza hablando de cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Esto es la descendencia de Caín, que vieron los hijos de Dios, esta descendencia piadosa de Set, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre ellos. O sea, hubo una mezcla de lo que no se podía mezclar. La simiente de la serpiente, la descendencia del perverso y pecaminoso Caín, y la simiente santa, la descendencia de los hombres piadosos que vimos en el capítulo 5, en el capítulo anterior. Y aquí hay una verdad muy interesante que es importante mencionar. Según la tradición, la esposa de Noé, que se menciona en este capítulo, es nada más y nada menos que Naama, la única mujer que se menciona en la línea o en la generación de Caín, capítulo 4, verso 22, según la tradición judía. Esta era mujer de Noé. Y entonces podemos entender que aún incluso Noé se vio enredado en este pecado, pero él halló gracia. No lo merecía, no era digno, sin embargo Dios soberanamente se complació en bendecirlo. Dios dijo que su espíritu no contendería. Dios había enviado la palabra, sobre todo por medio de Enoc, quien era profeta, pero el hombre se había revelado en su corazón y Dios retiró su palabra. No contendería su espíritu para siempre con el hombre porque su corrupción era grande. Sin embargo, Dios tuvo gracia. Dios tuvo misericordia de aquel mundo de Noé, sobre todo, les concedió
un periodo de 120 años para que Noé construyese el arca para que se salvase. Habla de los gigantes que eran hombres temibles, hombres grandes en su maldad, en su perversión y también de estatura. Y vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal, y a Dios le pesó. Ese es el sentido de la palabra arrepentimiento. Dios había tomado la resolución de cambiar su trato con la humanidad y juzgarlos. Por eso dice, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado por causa del pecado. Pero, versículo 8, Noé halló gracia, halló bondad inmerecida. Noé también había pecado. Noé también se había corrompido y vemos incluso el resultado en uno de sus hijos. Sin embargo, él halló gracia ante los ojos de Dios. Él era un varón justo, no en sí mismo, sino por su fe. Y Dios le dio el anuncio y le dio las indicaciones para salvarse por medio de la construcción del arca. Y por medio de la fe, dice el escritor de Hebreos, cuando fue advertido acerca de cosas que no se veían, construyó pacientemente el arca, demoró aproximadamente 100 años en hacerla, en la cual su familia se salvase, y por su fe condenó al resto del mundo incrédulo. Es la gracia de Dios que en medio de su juicio tomó a un hombre indigno y lo salvó, le concedió su favor y su misericordia, y por medio de él protegió al resto de la gracia de la raza humana. Y siendo Noé el varón justo, Dios extendió su gracia a su familia, a sus hijos, a sus nueras, a su esposa. La gracia de Dios, amados hermanos, es abundante y tiene poder para vencer el pecado, y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, dice Tito capítulo 2, verso 10, y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. De esa manera Noé halló gracia, de esa manera por la fe Noé obedeció a Dios durante mucho tiempo, preparó pacientemente el arca, y de esa manera Noé fue salvo en medio del juicio y de la ira. ¿Cuánto debemos estar conscientes de la gracia, de la misericordia de Dios para con nosotros? Y eso mismo vemos en Esdras capítulo 6, donde vemos al pueblo que, habiendo regresado después del juicio, de la deportación y de la destrucción de la ciudad y del santuario, el pueblo tuvo temor de las conspiraciones que se habían levantado con sus enemigos, que los habían presionado, los habían atemorizado, habían dejado de construir la casa. Y cuando son reprendidos por medio del profeta Ageo y del profeta Zacarías, retoman la reconstrucción de la casa, los adversarios se levantan, tratan de acusarlo delante del rey Darío, esto es el año 520 antes de Cristo, y encontramos la respuesta, como la gracia de Dios, como el favor de Dios, los ojos de Dios estaban sobre los ancianos del pueblo, y utiliza Dios al rey para animarles, para fortalecerles. Y el rey mismo da la orden diciendo que debían apoyar, obligó a los propios enemigos del pueblo a apoyar la reconstrucción
del templo con el erario del rey, o sea, con los recursos del imperio, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, carneros, becerros, holocaustos, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y sea colgado. Esta es la crucifixión. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o para destruir esta casa. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a las profecías de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron y terminaron. Por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes. Esa casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar. La gracia de Dios utilizó las autoridades imperiales, proveyó de los recursos del propio imperio cuando el pueblo de Dios tomó la resolución de ser fiel a pesar de la oposición, a pesar de las debilidades. Dios tuvo gracia y misericordia de su pueblo. A pesar de las continuas infidelidades y flaquezas, la gracia de Dios siempre estuvo abundante y dispuesta para aquellos que esperan y descansan en Él. En Mateo capítulo 6 vemos igualmente la gracia y la misericordia de Dios. Cristo continúa predicando el Sermón del Monte, donde describe cómo luce en un espejo, cómo debe lucir un verdadero creyente. Y en este capítulo toca desde dos puntos fundamentales: la relación del creyente con aquello que es externo, con la opinión de los demás, enseñando que a la hora de dar limosna, a la hora de ayunar, a la hora de orar, nosotros debemos tener una comunión personal con Dios, no hacerlo con hipocresía solamente para mostrarnos delante del mundo, solamente para agradar a los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa, dice Jesús. Eso está relacionado con dónde nosotros tenemos nuestro corazón, hacia qué cosas le damos valor e importancia. Donde está nuestro tesoro, dice Jesús, allí está nuestro corazón. Por ende, si nosotros le damos más importancia a la opinión de los hombres, a lo que los hombres valoran, a ser respetados, a ser amados, a ser reconocidos, si nuestro corazón está en este mundo, eso es todo lo que tendremos. Cuando buscamos la aprobación de los hombres, cuando buscamos simplemente las riquezas y el bienestar temporal aquí y ahora, eso demuestra dónde está nuestro corazón y cómo está nuestro cuerpo. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y si nuestro ojo es maligno, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Si nuestro ojo es bueno, nuestro cuerpo estará lleno de luz. En otras palabras, donde nosotros fijemos nuestros ojos, donde nosotros dediquemos nuestro corazón, eso va a decir cuál es el estado de nuestra alma, cuál es el estado de nuestra vida. Por eso el Señor continúa hablando de la imposibilidad de servir a dos señores, a Dios y a las riquezas de este mundo, y de la necedad de afanarnos y de estar ansiosos por las provisiones y cuestiones terrenales de esta vida, que si bien son necesarias, no justifican el afán, no justifican la ansiedad que son tan comunes, siendo que nosotros tenemos un Padre Celestial que cuida de los animales, que embellece las flores del campo.
Los que no conocen a Dios, dice Jesús, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas van a venir por añadidura. Si Dios viste a las flores del campo, si Dios cuida de las aves, ¿no hará más por nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo nosotros podemos llegar a vencer esa tendencia natural de nuestro corazón a buscar las cosas de este mundo? ¿Cómo nosotros podemos mostrar verdaderamente un carácter piadoso para descansar en Dios, para depender solamente de Él, para adorarle, para amarle, para servirle, que nuestros ojos y nuestro corazón estén en el lugar donde deben estar si somos hijos de Dios, si descansamos en su gracia, solo por medio de la gracia de Dios, esa gracia que lleva al Señor a recompensar, que, que nos ha prometido una recompensa por nuestro Padre cuando nosotros dedicamos nuestra vida y nuestro corazón a Él y practicamos las disciplinas espirituales para Él, no para ser vistos por los hombres. Esa misma gracia inclina el corazón de Dios, lo lleva a proveernos de todas aquellas cosas que nosotros verdaderamente necesitamos para andar el día a día. Si descansamos en Él, esperamos en Él, nos gozamos en Él y no nos afanamos y nos dejamos distraer por las riquezas de este mundo, por la vanagloria de la vida. Nuestro Dios es todopoderoso y ha querido tener misericordia de nosotros y mostrar su gracia por aquellos que Él ha recibido como hijos, para transformar nuestro corazón, para ayudarnos, amados hermanos. Dios nos llama a que lo probemos, a que comprobemos que Él en verdad es poderoso, que Él en verdad tiene cuidado. Espera en Dios, descansa en su gracia y en su cuidado, porque nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios bondadoso, es un Dios clemente, es un Dios fiel, es un Dios de gracia y misericordia para nosotros. De la misma manera lo encontramos en Hechos capítulo 6, cuando surge la murmuración en la iglesia primitiva, cuando surge la incomodidad, cuando surge el chisme, cuando surgen comentarios indebidos entre hermanos. Ya desde este tiempo comienza a mostrarse una división. Pero la gracia de Dios obró en medio de la iglesia y por la guianza de los apóstoles. Entonces fueron creados otros 7, o fueron destinados, elegidos otros 7 hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encargaron la función de el servir a las mesas, el cuidado de las viudas, para que los apóstoles se dedicasen a la oración y a la proclamación de la palabra, el delegar, amados hermanos, el saber trabajar en equipo, el saber compartir, establecer las prioridades. Es una muestra de la gracia de Dios. Y cuando estos hermanos fueron elegidos, Esteban el primero y el resto de los hermanos, la gracia de Dios fue derramada sobre ellos y la palabra del Señor crecía y el número de discípulos se multiplicaba cuando se aprendió a delegar luego de estos conflictos, estos pecados que se habían levantado. Dios mostró su gracia y su misericordia para continuar añadiendo a la obra.
Y Esteban, lleno de gracia. Ahora la escena se centra en el personaje de Esteban, que lleno de la gracia de Dios y del poder, porque esto es un matiz importante, la gracia de Dios en nuestra vida no nos va a librar, no siempre, de la oposición y de la adversidad. Lleno de gracia y de poder, y con palabras que nadie podía resistir, con un mensaje sólido, haciendo milagros, haciendo señales en medio del pueblo, Esteban fue arrestado. Sobornaron a falsos testigos que lo acusaran injustamente. Padeció un proceso solo, y más adelante, en el próximo capítulo, vemos cómo fue asesinado brutalmente. Pero la gracia de Dios estaba con él, fortaleciéndole, ayudándole a ser fiel, guardando su corazón, de tal manera que aún en sus últimas horas clamó por el perdón de aquellos que lo estaban matando. Y solo con Dios pudo enfrentar todas estas dificultades y oposiciones, porque la gracia de Dios estaba en su vida. Es la gracia de Dios quien nos fortalece, quien nos sostiene, quien nos transforma y nos ayuda a vencer, a permanecer frente a cualquier oposición y peligro. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.